Beatriz, somos el grupo 8, Amy Godo, Carolina, Raúl y Marquito, que bueno, por un tema de salud no se encuentra físicamente aquí en la sala con nosotros, está justo en telepresencia. Entonces el trabajo que vamos a presentar ahora es el efecto del teletrabajo en el desempeño de los colaboradores. Esperamos que el contenido sea de su agrado y que hayamos desarrollado bien la estructura de cada punto señalado en el trabajo. Capítulo 1. Introducción. La evolución de la tecnología en el ámbito laboral permite a las personas cumplir con sus funciones en diferentes puntos, por ejemplo, que no sean en un espacio físico dentro de la empresa. Pueden ir a su casa, home office, pueden trabajar desde allí. Como lo decía Pérez Martínez Carnicer 2002, esta nueva metodología, definida como teletrabajo, en las organizaciones ha significado para algunas empresas una forma de optimizar costos. Muchas empresas no confían en que sus trabajadores realicen sus tareas con eficacia. Tal como lo decía Mokateren y Solomon en 1996, encontraron que el 88% de su muestra, formada por trabajadores de informaciones pertenecientes al sector público, deseaban teletrabajar, pero solo el 13% lo hacía realmente. La pregunta de investigación es: ¿el teletrabajo afecta el desempeño de los trabajadores? El objetivo de la investigación, el objetivo general es medir si el teletrabajo afecta el desempeño de los trabajadores dentro de una organización. Hemos identificado objetivos específicos. Por ejemplo, identificar los efectos positivos y negativos, medir el desempeño de los trabajadores, determinar el desempeño de los colaboradores por el nivel ocupacional en el teletrabajo. Este estudio aportará un análisis sobre el impacto que tiene la implementación del teletrabajo sobre el desempeño de los trabajadores dentro de una organización. Supuestos: el personal responderá con veracidad con respecto a las percepciones a las preguntas sobre el desempeño dentro de las organizaciones. Limitaciones: existe reducida investigación, por lo cual nuestra investigación está apoyada adicionalmente con papers relacionados al teletrabajo. Delimitaciones: la investigación se enfoca en los empleados de las empresas BCP y Microsoft Perú. El segundo punto: mujeres y hombres entre los 25 y 65 años. Tercer punto: personas ocupando cargos administrativos y que trabajan dentro de un horario laboral. El cuarto punto: la investigación considera un periodo de 3 años. Revisión de la literatura. Como primer punto en la selección de información, primero llegamos a la definición de palabras clave. Por ejemplo, trabajo, teletrabajo, desempeño, desempeño laboral. Definimos los repositorios donde íbamos a buscar la información, que en este caso fue la Web of Science, Scopus y la Biblioteca Centrum. Procedimos con la etapa de afinamiento y el orden y clasificación en una plantilla que voy a mostrar más adelante. Para la clusterización de los conceptos, procedimos a definir cuáles eran los conceptos que íbamos a manejar para posteriormente, en la siguiente etapa, proceder a la organización de los conceptos, es decir, definir cómo iba a ser la estructura de lo que íbamos a desarrollar. También pasamos por la etapa de comparación, donde decidimos hacer la comparación referente a los modelos que habíamos encontrado para medir el desempeño. Lo que estoy mostrando aquí adelante es cómo clasificamos la información. Como primer punto, acordamos poner el tema que íbamos a tratar, el año, la definición breve referente al tema, el autor y el tipo de publicación que habíamos encontrado. Aproximadamente encontramos 25 referencias que nos fueron útiles para el trabajo. Finalmente, estructuramos lo que es nuestro mapa de literatura. En centro está el tema, referente al efecto del teletrabajo en el desempeño del colaborador. Agrupamos los temas por concepto de teletrabajo, las ventajas del teletrabajo, los modelos que encontramos para medir el desempeño y el efecto del teletrabajo en los trabajadores de una empresa. Metodología de la investigación. En lo que es diseño de la investigación, tenemos que hacer una investigación cualitativa, un alcance descriptivo y un propósito o alcance descriptivo y una lógica deductiva. ¿Por qué? ¿Por qué deductiva? Porque el teletrabajo ya existe, pero nosotros tenemos que aterrizar a dos empresas específicas, que es Microsoft y BCP. Asimismo, esta investigación es no experimental y transversal.
En el siguiente punto, selección de la muestra. El tamaño de la muestra que nosotros hemos escogido para esta investigación es 200 trabajadores, de los cuales están entre edades de 25 a 65 años de edad, de BCP y Microsoft Perú, Lima Metropolitana. En lo que es instrumento, hemos seleccionado como entrevista personal. ¿A quiénes? A los colaboradores o a pares, por ejemplo, ¿qué les parece el teletrabajo? Si es positivo o negativo. Y también podemos hacer preguntas o entrevista a sus superiores. ¿Qué les parece su perspectiva? ¿Cuál es el rendimiento de los trabajadores a partir de que cuando comenzaron a hacer el teletrabajo? Otro punto que tenemos es cómo vamos a recolectar los datos. La recolección de datos es un proceso, primero hay que hacer un proceso de coordinación. Luego de eso, utilizamos el reclutamiento de informantes y aceptación de fecha y hora del entrevistado. Como último tenemos acá, en análisis de datos, podemos utilizar la herramienta Atlas TI para poder seleccionar o moldear los datos. Y asimismo en la interpretación. Esta parte ya creo que hemos mencionado, ¿no? Tenemos finalmente un tamaño muestra de 200 trabajadores, ¿no? De la empresa BCP y Microsoft Perú. En lo que es tipo de entrevista del instrumento, tenemos la confiabilidad, validez, análisis y objetividad. En lo que es confiabilidad, tenemos que seguir unos ciertos protocolos o también almacenar bitácoras de las entrevistas que nosotros realizamos. Validez. En validez tenemos que hacer lo que sean revisados, ¿no? En análisis de datos, tenemos que hacer interpretación de esas respuestas. En objetividad tenemos que seleccionar entrevistadores capacitados y entrenados en este tema. Esto de acá no es lo que nosotros hemos seleccionado, hemos propuesto una cierta de preguntas, empezando con lo que es preguntas iniciales, ¿no? Luego preguntas generales, luego preguntas específicas y preguntas de cierre, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Del stock de literatura revisado en relación al tema, hemos podido encontrar que en realidad no existe un consenso si es que realmente existe un impacto o no. Y además de la literatura había literatura que señalaba que el impacto podría ser positivo y otra que sería negativo. Además, hallamos que la cultura del teletrabajo es incipiente en este país y de la literatura revisada no encontramos investigaciones que se hayan hecho en nuestro país. Lo más cercano al país son investigaciones que hemos encontrado realizadas en Brasil, por lo que creemos que esta investigación aporta una perspectiva interesante debido a que es una investigación de este tipo realizada de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Además, si a priori creíamos previo a la investigación que los millennials estarían mayormente favorecidos por el teletrabajo, en la investigación encontramos que, de acuerdo a generalidades, los millennials tienen bajo compromiso a sus funciones laborales. Esto hace que al realizar el teletrabajo, al no estar con supervisión directa, pueden ver desfavorecido su desempeño o su colaboración de acuerdo a sus funciones. Y de acuerdo a los perfiles laborales, teniendo en cuenta a cuál favorecería más el teletrabajo que a otro, hemos encontrado que mejora el desempeño de aquellas personas que realizan funciones en general de gestión, en contraposición con aquellas que realizan funciones operativas. Como recomendaciones, hemos encontrado que en la empresa BCP y Microsoft, teniendo en cuenta que tienen pocos años aplicando este teletrabajo, recomendaríamos que se hagan dos cosas principalmente. Una, revisiones periódicas del desempeño de los colaboradores que están en este ámbito del teletrabajo, y otra sería que no se catalogue a quienes son aptos de realizar el teletrabajo de acuerdo al perfil de puesto, sino que más una evaluación. Bueno, profesora Beatriz, queríamos igualmente agradecerle por todo el apoyo y la paciencia que usted nos ha brindado durante el desarrollo de este TAF. Gracias por todo lo enseñado, por su predisposición siempre para poder atender nuestras consultas. Muchas gracias, profesora, por todo. Gracias. Gracias. Gracias.